bueno, buena música en el circuito Rumbera Network. Cada día jueves, Miguel Prisca se comporta con nosotros como un gran productor. Y hoy ha traído nada más y nada menos que al club de fans oficial en Venezuela, Lazos de Amistad de Chayanne con nosotros. Buenas tardes. Está Patricia y también Yumaira. Y por supuesto Ramsés, quien es el doble oficial de Chayanne en nuestro país. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Caramba, tremendo logo que ustedes pueden visualizar a través de la página en internet, que es www.lazosdeamistadvenezuela.com. Es una maravilla, lazosdeamistad.com. Es lazosdeamistadvenezuela.com. Ahora, Patricia, ¿por qué fanática de Chayanne? ¿Qué magia se percibe en tu corazón respecto a Chayanne? Acércate un poquito al micrófono para que te veas mejor. Okay. ¿Qué más? Hacía muchas cosas. Sí. Desde pequeño. Desde pequeño. Exacto. Desde todo el chico. Exactamente. Exacto. De toda la vida has sido seguidora de Chayanne. Sí. ¿Alguna canción en particular que te encante de...? Yo te amo. Muchas gracias. Bueno, nosotros se sepa. Ahora, Patricia, aquí entre nosotros, Lazos de Amistad Venezuela, este club de fans de Chayanne, ¿cuántos años tiene ya en unión, pues, funcionando en Venezuela? Vamos a cumplir 5 años ahorita el 5 de abril. ¿Cuántos años? 5 años. 5 años ya. Oye, qué bueno, hasta cabalístico, ¿no? 5 de abril. 5. Qué maravilla. Y Yumaira está con ustedes desde el comienzo. Yumaira está también con nosotros por acá. Yumaira, Una de ¿qué las tal? primeras. Sí, una de las primeras fans de Chayanne en nuestro país. ¿Por qué Chayanne? ¿Por qué eres fanática de Chayanne? Acércate al micrófono. Porque yo creo que no es solo un gran artista, sino también ser humano. Después que tuve la oportunidad de conocerlo en el 2005, ratifiqué que es así, y por eso soy fan y seguiré siendo fan. Ahora, ¿ustedes saben dónde tiene residencia Chayanne en nuestro país? Dicen por allí que es en Mérida, ¿no? A ver. No, teníamos entendido que era aquí en Caracas. Es acá en Caracas. Oripoto, ¿no? Ok, bueno. Pero no sabemos si es verdad, la vendió, no la vendió, no sabemos todos esos detalles. Exacto. Y cuando ustedes ven a mi amigo Ramsés, quien es el doble oficial de Chayanne aquí en nuestro país, ¿qué perciben de este joven con tanta sensibilidad que próximamente tendrá ya su disco como solista, pues? Bueno, agarra mucho de la esencia de Chayanne, pero lo critico mucho. Ajá, ¿y eso por qué, Patricia? Porque todavía no le llega parte del baile. Ok. Pero del resto no tengo que quejarme. No te quejas. Ramsés, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbera News. Gracias, Castillo, buenas tardes. No, como yo digo, que sobre nada. Y bueno, yo ahorita estoy aquí en el club, porque ellos me adoptaron, yo soy como la mascota. Y entonces me utilizan para todas las labores que ellas desempeñan, ¿no? A nivel de labores sociales, como tal, para niños enfermos. ¿Tiene próximamente alguna actividad? Sí, ahorita en abril, pero no sabemos todavía el sitio en sí, pero esa va a ser nuestra primera labor social. En general, como Bloque Unido, que nos reunimos con varios clubes de diferentes artistas. Perfecto. Esta función social se basa en recaudar fondos y luego presentarlos, llevarlos, canalizarlos a una institución de beneficencia para diferentes sectores sociales de nuestro país. No solamente en la Gran Caracas, sino en toda Venezuela. Yumaira vino por aquí con un papel y con una agenda, así como tú misma, Patricia. ¿Qué tal si nos adelanta lo que tienes por allí, acercándote al micrófono, Yumaira? No, en cuanto a labores sociales ahorita no se tiene nada planificado porque no se tiene el lugar concreto. Pero lo que sí se planifica es que en abril o mayo ya tengamos las labores sociales ya concretadas. Ok, ¿y tienen información también de las próximas actividades o la agenda que tiene Chayanne? Patricia, acércate por acá para que nos Bueno, cuente. mira, el último proyecto que tenía, pero no se dio, fue una novela que iba a hacer en México, pero por razones de agenda, que no podía permanecer mucho tiempo en México, no la va a poder hacer. Ok, hizo, sin embargo, Amor Inmortal. Una serie. Ok, una serie que... ¿Tienen idea cuándo podremos disfrutar de esa serie? Aquí, no sé, por cable ya se puede disfrutar, pero aquí no se sabe cuándo llegará. Próximamente lo van a pasar en Argentina y Uruguay, a partir del mes de abril. Organizada como José Luis Rodríguez, o el Puma. Sí, señor, él es el digámoslo así, el palo, si no me equivoco.
¿Algo más que quieras añadir por acá, Patricia? El CD de vivo de él. Ajá, por favor, háblanos de eso. Bueno, mira, este fue grabado en vivo en el River Plate de Argentina. Exacto, un CD doble, un DVD doble, que consta parte del concierto y son tracks del mismo concierto de las canciones. Aquí tiene varias canciones, por lo menos, Y tú te vas, Yo te amo, No te preocupes por mí, Caprichosa, y las mismas son del concierto. Ok, ¿y el DVD tiene ese estuche? Sí, es doble. Ok, es una maravilla. ¿Se encuentra aquí en Venezuela, Patricia? Sí, sí. Ok. A partir se consiguió a partir de noviembre. Sí. Ahora, Patricia, Yumaira, ¿es cierto que Chayanne podría venir a Venezuela este año? Mira, todavía no tenemos, ¿cómo se dice? Certeza de eso, pero lo estamos esperando. Ok. ¿Cuántas y cuántos son los integrantes de ese club de fans, lazos de amistad Venezuela? Aproximadamente 160. Ok, y sigue creciendo. Sí. Si alguien desea en este momento formar parte de este club de fans, ¿qué debe hacer? Ingresar a la página por internet www.lazoamistadvenezuela.com. Perfecto. Algo más, amigo mío. Quería acotar que todas las labores sociales que se hacen en pro del club, se le envió un informe escrito por internet a la oficina de Chayanne. Él sabe todo lo que se hace aquí en nombre de él. Allá estás en Miami. Qué maravilla. Les agradezco muchísimo a Yumaira, a Patricia, a mi amigo Ramsés, que próximamente, ¿cómo va lo del cine? ¿Tienes que adelantarnos algo? Sí, bueno, estamos en eso, grabando, pero bueno, poco a poco. ¿Alguna canción que puedas adelantar, aunque sea a capela? Yo sé que una que decía... No la tengo así ahorita porque es a dúo. Es un dúo, realmente es un dúo el disco que estoy haciendo y necesitaré la otra voz para hacer algo bien. Perfecto. Bueno, Patricia y Yumaira de repente te pueden acompañar, ¿no? Te voy a acompañar con una de Chayanne, si quieres. Exacto. Ya te digo, yo te amo. ¿Y tú qué le dices a las chicas a esta hora? Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti, para amar después de amarte, vida. No tengas miedo ni duda. Vamos todos. Que este amor es demasiado bueno, que tú serás mi mujer. Yo te pertenezco todo entero, mira mi pecho. ¿Viste cómo arruga? Es verdad. Lo que pasa es que no vino una integrante así tan valiosa como Patricia y Yumaira, que se llama Lola. Que es lo que vamos a escuchar ahora, ¿les parece? Bueno, pórtense bien, gracias por venir. Gracias a mi amigo Miguel Parisca, hoy muy elegante, ¿no? Con ese amarillo mostaza billón. Siempre europeo. Bueno, Lola para todos ustedes en el circuito Rumbera Network, abriéndole las puertas a estos fans, a estos fanáticos de la esperanza. Me gusta muchísimo el nombre de esta red de clubes de fans en nuestro país. Y apoyen al talento nacional también. Cuando Ramsés tenga su disco, a comprarlo. Ahora sí, el señor Elmer Chayanne se llama Lola. Y playa de día, a ella le gusta seducir a los hombres, le encanta el poder y le atrapa la noche, certificada en alta cirugía, te saca los ojos, te arranca